La apendicitis aguda es de los temas más importantes en cirugía general para el examen nacional de residencias médicas. Si te gustaría saber lo más importante de este tema para el examen, quédate a ver el video. Iniciamos. La definición, que es por donde vamos a iniciar, es muy simple. La inflamación del apéndice secal o vermiforme, que es causada inicialmente por una obstrucción de la luz apendicular. Como casi toda la fisiopatología de los órganos abdominales, pues esta obstrucción de la luz causa un incremento de la presión intraluminal con acumulación de moco, compromiso vascular, isquemia y después perforación. Es importante entender la definición y tenerla en mente para continuar aprendiendo los demás conceptos. Es importante para el examen nacional de residencias médicas la epidemiología, y dentro de la epidemiología de salud pública entender que esta patología es sumamente frecuente y por lo tanto es sumamente preguntada. Sabemos que es la urgencia quirúrgica más común y tiene el primer lugar de intervenciones quirúrgicas por abdomen agudo, o sea, es una urgencia. Se presenta en todas las edades, niños, embarazadas, adultos, pero es más frecuente en el segundo y la tercera década de la vida. Tiene una mortalidad variable, puede ser tan alta como 15% en los ancianos o en una apendicitis simple ser del 0.3%. En cuanto a su localización, pues sabemos que el 65% es retrocecal, el 21% es pélvica y el 2% es paracecal. Estas son algunas preguntas más de rotación, de internado o rotaciones estudiantiles, pero también son útiles. En cuanto a la anatomía, sabemos que el apéndice se encuentra en el ciego, donde convergen las tenias del colon, y en cuanto a su irrigación, que este es el dato más preguntado, está dada por la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileocólica, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior. No olviden que se los dije. En cuanto a la etiología, nosotros podemos dividirla en hiperplasia de los folículos linfoides, fecalitos o apendicolitos, cuerpos extraños y tumores apendiculares. De estas, pues sabemos que conducen a una infección y una inflamación por una obstrucción. En el pediátrico, la principal causa es la hiperplasia de los folículos linfoides. Y en el adulto, la principal causa son los fecalitos o apendicolitos. Pero en términos generales, el 60% de las obstrucciones de la luz apendicular son secundarias a hiperplasia del folículo linfoide y del 30 al 40% es causada por un fecalito o apendicolito. Esto en cuanto a la etiología. Nosotros sabemos que hay distintas fases. Seguramente lo vieron en la facultad, en su rotación de cirugía, etc, etc. Son importantes que nos las sepamos más para que comprendamos la gravedad de la enfermedad y un dato muy importante como perla que nos da la guía de práctica clínica. Sabemos que está la fase congestiva, supurativa, gangrenosa y perforada, que también se puede conocer como catarral, flemosa, necrótica y perforada. La primera se desarrolla en las primeras 12 horas. Hay edema, congestión venosa y congestión linfática. Después se acumulan más secreciones, el exudado purulento, hay proliferación de bacterias entre las 12 y 24 horas. A esta fase pues se le llama supurativa por eso, porque se acumula exudado. Después va a haber una gangrena o necrosis porque va a haber un compromiso de las arterias y las venas. Esto va a generar necrosis de la pared, la va a adelgazar y posteriormente se va a perforar. Una pared apendicular perforada pues libera el contenido de la cavidad del órgano hacia la cavidad abdominal. Esta es la perla. La perforación pasa entre las 24 y 72 horas. Esto fue preguntado en el examen nacional de residencias. Ahora, si nosotros estamos hablando de definición, epidemiología, etiología, hay que hablar de algo muy importante en la apendicitis, que es la clínica. La clínica es la clave. Ahora, pues ya sabemos que en muchos hospitales, y eso es como para hacer un paréntesis, los cirujanos no quieren operar si no tienen ultrasonido y algunos hasta tomografía. Pero nosotros sabemos que la apendicitis tiene un diagnóstico clínico. Y en cuanto a la guía de práctica clínica, nos dice que hay 3 manifestaciones cardinales que nos hablan de un alto valor predictivo positivo para apendicitis. Esto es apendicitis. ¿Y cuál es la primera manifestación cardinal? Bueno, es un cuadro clásico de dolor abdominal
de tipo cólico, localizado en la región periumbilical, con incremento rápido de la intensidad, que en menos de 24 horas migra al cuadrante inferior derecho y después puede ir acompañado de náuseas o vómito. Estos no muy numerosos, normalmente en 2 ocasiones. Puede haber fiebre de 38 grados o más y el dolor se incrementa al caminar y toser. Nosotros debemos tener en cuenta un dato muy específico: dolor agudo que inicia en la región periumbilical y que migra al cuadrante inferior derecho. Ese es el dato clave y más importante quizá de esta presentación. No es la única manifestación cardinal. La segunda manifestación cardinal, importantísima, son datos de irritación peritoneal a la exploración física. Puede ser hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, defensa, rigidez muscular involuntaria o signos apendiculares. Y esto seguramente los va a regresar a la facultad, y si están ahí, pues apréndanlos muy bien, que son los signos apendiculares. Nosotros sabemos que está el punto de McBurney, por ejemplo, que es el dolor en el tercio externo de una línea recta entre la espina ilíaca anterior derecha y el ombligo. Entonces, en ese tercio externo de esta línea, pues duele cuando hay apendicitis. Otro signo muy característico es el signo de Blumberg o de rebote, que es la sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal secundaria a la descompresión. Entonces, comprimes y al descomprimir hay dolor. ¿No? Ese es el signo de Blumberg. El de Romsey es muy parecido, pero es dolor en el punto de McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo. Entonces es un dolor referido, ¿no? Es este. Aquí comprimo y el dolor es referido en el cuadrante inferior derecho. El signo del psoas, pues es un signo también muy característico que causa dolor a nivel abdominal en cuadrante inferior derecho al levantar y extender la pierna contra una resistencia. Esto debido a la posición del psoas con relación a la cresta ilíaca y el apéndice. El signo del obturador pues es bastante parecido, nada más que aquí es una flexión y rotación interna del muslo derecho en decúbito supino que causa dolor a nivel del cuadrante inferior derecho. Tenemos el signo también de punta talón o talopercusión, que también son parecidos y pues causan dolor al generar compresión o percusión sobre los talones, ¿no? Causa dolor en el abdomen, todo en el cuadrante inferior derecho. Y el signo de Dunphy, que fue preguntado en uno de los CERNAR, que es el dolor a nivel del cuadrante inferior derecho al toser, ¿no? Esto debido al aumento de la presión intraabdominal. Todos estos signos apendiculares, por favor, de memoria. El diagnóstico entonces de la apendicitis es completamente clínico. Clínico. Pero tenemos una tercera manifestación cardinal, que sería la leucocitosis. Obviamente la leucocitosis no es por clínica. Entonces, ¿en quién vamos a solicitar una biometría hemática para poder evidenciarla? Bueno, a todos los pacientes con una de las dos primeras manifestaciones cardinales se debe solicitar fórmula blanca, examen general de orina y, si es del género femenino, prueba de embarazo. ¿Esto por qué? Para hacer diagnóstico diferencial. Entonces lo dejamos así: si solo hay una manifestación cardinal, solicitar BH completa, ego y pie. Entonces, como diagnóstico diferencial, pues tenemos que si es positiva y tiene dolor en el cuadrante inferior derecho, pues podría tener quizá un embarazo ectópico. Y muchas de las causas de dolor abdominal se deben a una infección del tracto urinario o una IBU. Entonces, en este caso, una IBU o una ITU, cual sea que sea el término que se use ahora, porque saben que esto cambia mucho, vamos a tener una sospecha de esta patología cuando solamente hay un dato, una manifestación cardinal, y al hacerle un ego exista más de 30 eritrocitos por campo, o cuando haya más de 20 leucos por campo, pues se debe sospechar más de una ITU que de una apendicitis. Pero si esto no es así, pues hay que seguir con la sospecha de apendicitis. En la biometría hemática completa podemos encontrar, como dije, leucocitosis, también puede haber neutrofilia, esto con una desviación a la izquierda mayor al 75%, y también puede haber bandemia. Esos son datos muy importantes en cuanto al diagnóstico. Ahora, si por el contrario no tenemos una, sino que tenemos dos manifestaciones cardinales,
lo más oportuno y lo correcto es referir urgencias para valoración por cirugía. Entonces, una vez que lo referimos a urgencias para valoración por cirugía, pues se le van a hacer escalas o pruebas diagnósticas. Dentro de ellas, la escala de Alvarado es una escala súper útil, sobre todo para profesionales jóvenes e inexpertos. Tiene una sensibilidad hasta del 88% en hombres y 67% en mujeres, debido a que en mujeres el diagnóstico diferencial es más amplio, pero tiene una especificidad general del 75%. Esto es muy útil. Ahora, la tripa es muy noble y la tripa nos dice que si tenemos una escala de Alvarado entre 5 y 6 puntos, requerimos otros estudios para valorarlo, porque es sugestivo, nada más es posible. Entonces hay que repetir la escala en 6 horas y se recomienda ultrasonido abdominal. Pero si es igual o mayor a 7, pues entonces sí, la apendicitis es probable y requiere valoración por cirugía general. Pero si ya es igual o mayor a 8, pues es muy probable, obviamente es diagnóstica de apendicitis y requiere cirugía inmediata, obviamente con previa valoración del cirujano. Hay una mnemotecnia que sí o sí debemos aprendernos, que es Mantrels, que nos habla de migración del dolor, anorexia, náuseas, dolor en el cuadrante inferior derecho, rebote, elevación de la temperatura, leucocitosis y desviación a la izquierda de los neutrófilos, siendo 10 puntos en total. Debemos interpretarla dependiendo de los puntos, como ya mencioné, y debemos saber que los únicos dos parámetros que tienen 2 puntos es la leucocitosis y el dolor en el cuadrante inferior derecho. La escala de Alvarado casi siempre es preguntada en el examen nacional de residencia, así que mucho ojo con ella. Tenemos otra escala que en 2010 el hospital Ripas, al norte de Borneo en Asia, elaboraron esta escala para mejorar un poco el diagnóstico de apendicitis aguda, porque tiene una mayor sensibilidad. Este es del 98% y una especificidad del 83%. Incluye muchos más parámetros. Y lo más importante de esto es que no se la tienen que aprender de memoria, esta no, pero sí la interpretación. Esta fue preguntada también en el examen nacional 2023. Y sabemos que si el puntaje es mayor a 7, hay una alta probabilidad de apendicitis y requiere valoración por cirugía. Eso es lo más importante y lo que se deben de aprender. Entonces, en cuanto al diagnóstico, tratando de hacer un resumen, tenemos un paciente que llega con dolor abdominal. Tenemos un cuadro clásico. A esto le agregamos una exploración detallada y tenemos datos de irritación peritoneal y signos apendiculares. Le hacemos nuestra escala y para completarla le tenemos que pedir una BH y tiene leucocitosis. Por lo tanto tiene una escala de Alvarado al final de todo esto mayor a 7. Si esto cuadra, pues lo que teníamos que hacer es enviar a urgencias y obviamente valoración por cirugía general y tratamiento oportuno e inmediato. Pero ¿qué pasa si nada más tenemos una de estas manifestaciones cardinales? Bueno, lo que pasa es que tenemos que solicitar un estudio de imagen. Y esto es otro dato importante para esta patología. El estudio inicial, en el caso de duda diagnóstica, es el ultrasonido abdominal. El ultrasonido abdominal tiene un valor predictivo positivo bastante alto, del 93%, una sensibilidad hasta el 90% y una especificidad del 100%. Obviamente tiene una tasa de falsos positivos del 6% y no es útil de rutina, o sea que no se le pide a todo, solo cuando hay duda diagnóstica. La utilidad es identificar diagnósticos alternativos, por ejemplo como embarazo ectópico, y siempre se debe asociar a la clínica del paciente. Un dato muy preguntado es cuál es el signo clásico de apendicitis en el ultrasonido, si es el signo de la diana. Si ustedes viven debajo de un puente como yo y no sabían que era una diana, pues es esto, no es un objetivo. Bueno, el ultrasonido entonces, como dije, es el estudio inicial, pero no es el gold estándar. El estándar de oro es la tomografía computarizada. Ahora, nuestro algoritmo quedaría así. Si le hacemos un examen físico y escalas de valoración positivas, pues hay que hacerle cirugía. Si hay duda, hay que hacer el ultrasonido. Si en el ultrasonido no es concluyente, hay duda, entonces hay que hacer una tomografía. En algunos pacientes, como los adultos mayores, la tomografía es uno de los estudios iniciales. En la tomografía, para hablar de una apendicitis, tenemos hallazgos sugestivos de ella, los cuales podrían ser el diámetro apendicular mayor de 6 milímetros, el engrosamiento de la pared apendicular,
cambios en la grasa periapendicular, realce de la pared, apendiculito, plastrón o abscesos. Estos son datos característicos de una apendicitis. El diagnóstico diferencial es muy amplio y aquí hay un dato así como pum, súper preguntado, que es la úlcera péptica perforada. Sabemos que hay un síndrome, el síndrome de Valentinos o la apendicitis de Valentinos, que es una apendicitis secundaria a una úlcera péptica perforada. Es un dato súper random que me acabo de acordar y por eso se los comento. El diagnóstico diferencial entonces es amplio: obstrucción intestinal, intusepción, que en intusepción estaríamos hablando más de un pediátrico. En urología, un embarazo ectópico, o sea, una mujer en edad reproductiva, y médicas, una cetoacidosis diabética podría ser. Entonces el diagnóstico diferencial es bastante amplio. En cuanto al tratamiento, y una vez que ya tenemos el diagnóstico de certeza de apendicitis, que déjenme regresarme otra vez, tenemos dolor abdominal clásico, datos de irritación peritoneal, leucocitosis como datos cardinales, escalas de valoraciones clínicas y estudio inicial, ultrasonido, gol estándar, la tomografía. Ya tenemos nuestro diagnóstico de certeza y descartamos el diagnóstico diferencial de algunas otras patologías. Le vamos a dar tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Primero tenemos que ver el manejo del dolor. ¿Cuál es el fármaco de elección? La guía nos dice que es paracetamol IV en todas las edades. Como alternativa nos dice que es ketorolaco y metamizol sódico. Ahora, para la profilaxis antibiótica preoperatoria nos dice que el antibiótico de elección es cefoxitina IV, 2 gramos al momento de la inducción. Pero si no hay, se puede dar cefazolina como segunda línea más metronidazol. Si no hay, se puede dar cefotaxima. Y si es alérgico a los beta-lactámicos, se le puede dar amikacina. Esos son puntos muy importantes que también pueden ser preguntados. En cuanto al tratamiento, si se debe quedar algo en nuestra mente es que el tratamiento de elección es la apendicectomía laparoscópica en todos los casos. Si no se acuerdan, pongan eso. Pero hay algunos casos en los que está contraindicada. ¿En quiénes? En menores de 5 años, en adultos mayores y en mujeres embarazadas con más de 28 semanas de gestación. Esa es la idea, ¿no? En todos los demás, el tratamiento de elección es la apendicectomía laparoscópica. Es una pregunta quizá muy mamona, pero el tiempo de reincorporación laboral depende del procedimiento que se le hace. Si es abierta, desde 2 a 3 semanas. Pero si es laparoscópica, va a ser de 1 a 2 semanas. Pregunta quizá muy mamona, pero puede ser y es mejor tomarla en cuenta. Las complicaciones de la apendicitis son perforación, peritonitis y piliflebitis. La piliflebitis pues es secundaria a un émbolo séptico de la apendicitis que llega al sistema portal. También puede ser como complicación un absceso apendicular. Ahora, respiremos un momento, tomemos un poco de aire y recapitulemos todo lo demás. Ahora, me gustaría que viéramos situaciones especiales, súper preguntadas. ¿Por qué? Porque la apendicitis es un tema en teoría bastante simple. Entonces lo que se puede preguntar de ella pues son cosas que se salen un poco de la regla. Y estas situaciones especiales son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a iniciar con la primera situación especial, que es en el adulto mayor. Para tratar de recordarlo, le vamos a poner nombre a los pacientes que vamos a ver. Y en este caso vamos a ver a Don Jaimito, que llega por dolor abdominal agudo. Hay que saber, y esta fue pregunta de NAR, cuáles son las causas de dolor abdominal agudo. En el adulto mayor, por orden. La principal causa es biliar, después le sigue la obstructiva, las tumorales y las vasculares. En el adulto mayor, el primer estudio a solicitar es la radiografía abdominal de pie y de cúbito y radiografía de tórax, además de examen general de orina, química sanguínea, electrolitos séricos y biometría hemática completa. En la radiografía, pues rara vez se va a ver alguna alteración. De hecho, dice que la radiografía es anormal solo en el 10% de los casos. La clínica del adulto mayor con apendicitis va a ser un cuadro atípico y con mayor tendencia a la perforación. El dolor va a ser poco intenso, de pocas alteraciones de la temperatura, con distensión abdominal o meteorismo, una masa palpable ya que vemos el plastrón o que lo palpamos, escasa defensa, pueden presentarse con deterioro cognitivo agudo, o sea delirium, y mal estado general. El estudio de elección en estos pacientes es la tomografía. Esos son datos muy particulares y útiles que debemos tomar en cuenta. El otro
El otro escenario especial es en los pediátricos. Y en este caso vamos a darle de nombre a nuestro pediátrico Brian, específicamente por un niño que no es santo de mi devoción. Así que en este caso, pues Brian va a ser nuestro paciente. El orden de los síntomas en un paciente pediátrico es dolor, sí, pero el dolor suele ser difuso, no periumbilical. Después se va al cuadrante inferior derecho y el dolor es incapacitante, es el típico niño que llora de dolor y se encorva. Puede haber náuseas y vómito, aquí en este caso puede haber borramiento de los psoas cuando es incapacitante y se encorvas, y puede haber fiebre. La guía dice que es menor de 38 grados, pero yo he visto varios pacientes con apendicitis pediátricos y la mayoría tienen más de 39, pero bueno, respetemos la guía y dice que es menor de 38, es menor de 38. El estudio de elección y el primer estudio a solicitar ante duda es el ultrasonido abdominal. Hay datos aquí epidemiológicos bastante finos que hay que tratar de memorizar. Dice que la mayor incidencia en los niños es de los 6 a los 10 años, también que es más frecuente en el género masculino y que la tasa de perforación es más alta en quién, en neonatos y en lactantes. En la clínica nosotros debemos saber que si se perfora más en un neonato o en un lactante, hay datos que nos hablan de gravedad. La taquicardia y la taquipnea son datos de gravedad en un paciente pediátrico. Y ante cualquier cuadro sospechoso de apendicitis o de abdomen agudo, debe ser enviado para valoración a cirugía pediátrica. Y así como muy random el dato, pero en los lactantes son características las evacuaciones diarreicas en una apendicitis. Además, se ha preguntado la prueba triple, que es una prueba complementaria que nos aumenta la sospecha de apendicitis aguda. La prueba triple consta de PCR mayor a 8, leucocitosis mayor a 11.000 y neutrofilia mayor al 75%. Se debe solicitar, como en el adulto mayor y como en los demás, EGO como diagnóstico diferencial, y este va a ser sugestivo de ITU cuando los leucos son mayores a 20 por campo y hay nitritos positivos. El otro escenario muy importante es en las embarazadas. Y en este caso le vamos a poner Doña Sofi, y Doña Sofi la vamos a enfermar y en este caso vamos a decir que tiene una apendicitis. Y la apendicitis aguda en una mujer embarazada se debe sospechar por la localización del dolor, que suele ser periumbilical y en cuadrantes derechos. Ese es el punto más importante de la clínica, no el vómito ni la fiebre. Se debe considerar la variación de la altura, que suele ser de 3 a 4 centímetros, y el estudio de elección y el primer estudio a solicitar es el ultrasonido. Pero aquí hay otro paréntesis enorme, que es que el estudio de elección va a depender de las semanas de gestación. Si es menor a 20 semanas de gestación, el estudio de elección es el ultrasonido. Pero si es mayor a 20 semanas de gestación, la guía de apendicitis dice que es la TAC. Pero la actualización de manejo multidisciplinario en el embarazo nos dice que es la resonancia magnética. Entonces yo pondría resonancia magnética en mayor de 20 semanas de gestación. Ante cualquier diagnóstico ultrasonográfico o por resonancia de apendicitis, se requiere la paroscopía de inmediato debido al riesgo de perforación, que es muy alto, hasta el 69%. La fiebre y la taquicardia representan datos de cuadros apendiculares complicados. Entonces son datos que debemos tener en mente. Ahora, casi para finalizar, respiren un momento. Vamos a ver otros datos epidemiológicos que son datos duros y datos que se han preguntado. La pérdida fetal es del 3 al 5% en apendicitis no perforadas, pero puede elevarse hasta el 20% en cuadros ¿qué? En cuadros de perforación del apéndice. Ese es un punto muy importante que deben tomar en cuenta. En el primer trimestre, la apendicectomía, no la apendicitis, la apendicectomía puede ir seguida de un aborto en un 30%, porque es el primer trimestre. Pero ya en el segundo trimestre esta cifra baja hasta el 11%. La apendicitis aguda entonces se convierte en el padecimiento quirúrgico no obstétrico más común durante el embarazo. Es más frecuente en el segundo trimestre y la PCR mayor a 55 nos habla de un dato de perforación. Entonces estos son los tres datos, los tres escenarios más así random y raros que nos pueden poner para preguntarnos apendicitis. En la embarazada, en el pediátrico y en el adulto mayor. No obviando obviamente todo lo que ya vimos de los cuadros de la apendicitis. El dolor clásico, los datos de irritación peritoneal,
las escalas de valoración, los estudios que ya vimos, todo aquí es importante y es puntual. Es el resumen del resumen. Por lo tanto, les pido que lo analicen y lo estudien a detalle cada una de las partes a valorar. Bueno, este video está hecho con la finalidad de que consigan su objetivo de entrar a la residencia médica en la especialidad que ustedes desean. Sin más, me despido y que la fuerza los acompañe.